Esto es cosas funables entre amigas. No, mentira. Esto es un podcast para hablar de cosas sobre amor, sexo y varias cosillas que nos ha pasado en la vida y aprender y reír en conjunto. Hola Nicole. Nicole no está obligada. Parece que está obligada. Estoy feliz de estar aquí. Pero no está obligada. No parpadea, ¿ven? Ella no parpadea, ella está muy feliz de estar acá. Pero este podcast surgió porque habíamos visto muchos memes donde decían hay que crear un podcast para contar nuestras vidas. Pero más allá de eso, creíamos que estaría chill un espacio donde pudiéramos hablar sobre los temas que nos atraviesan, sobre el amor, sobre el deseo, sobre la sexualidad, un poco en confianza, cosas que hablamos en privado y que siempre nos reímos, pero luego sacarlas también, ¿no? Cosas que nos dieron miedo y vergüenza en algún punto también y que creo que es interesante poder sacarlo y que otras personas puedan sentirse identificadas con ello. Y que hoy nos dan risa. Y también cosas funables que hemos hecho. Porque creo que cuando hablamos de sexualidad, de amor y de toda esta vaina, como que siempre hay un tema de no querer equivocarse, de no querer regarla, de no querer y de equivocarse un montón. Y claro, entonces, y la mayoría de cosas que hemos hecho es como a veces meter la pata, a veces no saber cosas y a veces hacer cosas sin querer queriendo. Yo he hecho cosas funables, gente, pero hoy no será el podcast donde les cuente mis cosas funables, será otro episodio. Hoy con Nicole hemos definido como un tema que queríamos hablar y que creemos que es como el tema para iniciar este podcast, que no se llama Cosas Funables entre Amigas, sino se llama En Cartelera, porque nuestra vida, nuestros deseos y nuestra vaina también está en cartelera, aunque sea de nuestras vidas, ¿no? Pero está en cartelera. Y queremos hablar de ¿la primera vez? Y Nicole lo duda, así como dice teleprompter, ¿qué es que tocaba hoy día? Sí, no hay el texto. No hay el texto. Cuéntame, Nicole, ¿qué piensas cuando piensas en tu primera vez? Chuta. Pienso que estaba muy presionada. Fue como en mi primer semestre de la universidad. Todo el mundo ya había tenido sexo. Todo el mundo era sexualmente activo con todo el mundo. Entonces era como una fiesta a la que yo no estaba invitada. ¡Sodoma y Gomorra! ¿Qué es esto? Entonces, no sé, siento que me apresuré un montón. Creo que no siempre los tiempos de uno son los tiempos de los demás. Y yo sí tenía esta percepción en el colegio que tenía compañeras que eran sexualmente activas, que hablaban mucho de eso y que se esforzaban por hacer que las chicas que no eran sexualmente activas se sientan mal por ello. No sé, es extraño. Es como un poco eres una mojigata por no vivir el deseo. Súper. Y bueno, por otro lado, yo estuve en 2 colegios. El primer colegio en el que estaba sí era más como un tema de eres una zorra por tener sexo. Eres más que una suripanta. Dos extremos así. 2 extremos completamente diferentes. Entonces sí siento que fue un periodo de exploración muy intenso para mí, pero que no estaba escuchando totalmente mi cuerpo. O sea, eso es algo que creo que ahora, volviendo a ello, puedo verbalizar mejor. Estabas como más por presión social que por lo que tu cuerpo sentía o quería. Sí, por las ganas de ser parte de algo, de entender algo que no estaba entendiendo. Recuerdo también que, bueno, ambas estudiamos artes y yo estaba rodeada de gente que hacía cosas maravillosas todo el tiempo. Y conocí a una chica que era actriz y tenía un papel de una monja que se tenía que masturbar. Y me decía, no sé cómo hacerlo. ¿Qué clase de Ida es esto? Una película muy buena, gente, pueden revisarla. Ida es una monja que empieza a vivir su sexualidad y está muy bacán. Decía, no sé cómo hacerlo, todavía no soy sexualmente activa. Entonces nada, pensaba como en ella tratando de interpretar este papel y yo tratando de interpretar ese papel de ser la chica madura, que se las sabe todas, que no sé si me cachas. Sí, pero ¿no tenías deseos? O sea, ¿no te daba ganitas de Claro, explorar? tenía muchos deseos,
pero siento que las primeras parejas que tuve no sabían escucharlos. Es decir, con los años te das cuenta que hay cierta preparación que uno tiene que tener antes de la penetración y que hay cierta intimidad que siempre es parte del buen sexo. Entonces, por eso se repite, gente, por eso cuando la gente dice, si le das a la primera, no va a volver. Creo que es un mito, o sea, porque el buen sexo es construcción, es conocer al otro. Sí. En la repetición está el gusto, en conocer esos detallitos está el gusto. Nicole, no te sonrojes, por favor. Creo que en el diálogo también. Entonces sí, fueron experiencias en las que uno se preguntaba, esto tiene que ser otra cosa. Tiene que ser diferente, tiene que ser más algo, o tiene que ser... o yo tendría que sentir otras cosas que no estoy sintiendo. Cacho. Había como Era como había placer, pero... miedo también. Pero no había orgasmo, qué sé yo. Mi primer orgasmo fue como a los 26, 27. Es mucho tiempo y luego fue libre, gente. Y siento que eso refleja como la falta de intimidad que uno tiene con quienes puede compartir. Pero también yo creo que parte mucho y yo viví tal vez un poco distinto, pero a la vez parecido, así como diferente pero igual a lo que tú viviste, porque lo que a mí me pasó fue que yo era como una man súper informada en un contexto no urbano, yo no vivo en Guayaquil, yo estudié en el Colegio Nacional Triunfo. Entonces, la educación sexual integral que llegaba ya no era la educación sexual integral, no. Yo recuerdo que la dábamos nosotras mismas. O sea, había una psicóloga que decía, estos son sus temas, y uno exponía. O sea, imagínate, uno no tenía conocimiento de nada, y uno ahí buscando en internet. Yo me acuerdo que expuse cómo ponerse un condón. Y yo era la típica... No sé si es tan típico, pero era como la mejor estudiante, pero que tenía como la imagen de súper relajosa, ¿no? La imagen de que yo hacía lo que quería un poco. Y me acuerdo que hice un papelógrafo, porque en ese tiempo, pues, los colegios... Bueno, ahora tampoco muchos colegios fiscales tienen como proyectores y cosas así. Entonces, siguen usando papelógrafos. Sí. Yo me acuerdo que dibujé los pasos de cómo ponerse un condón literal. O sea... Wow. Yo hice un falo en el papelógrafo, gente, y llevé y lo expuse. Pero, ya, o sea, yo era como a la que le permitían hacer eso. Creo que si al que tenía malas notas le hubiesen dicho, retírame esa cosa de ahí, fuera de mi iglesia. Pero a mí no me lo hacían, me dejaban pasar como muchas cosas. Pero un poco nosotros mismos, nos dábamos la educación sexual integral, ¿no? Y eso era súper fuerte. Y me acuerdo que yo tenía un noviecito que quiero mucho. Sí, no vas a ver esto seguramente, pero creo que fue de los poquitos salvables de mi harén, diría alguien. O sea, es como, era un tipo bien. Igual estaban chiquitos. Chiquitos, o sea, pero creo que no, está bien, o sea, él es un buen tipo ahora, es papá y todo. Y nos separamos no porque no nos queríamos ni nada, sino porque queríamos cosas distintas. Pero el tema es que besito va, besito viene, se empiezan a sentir cosas y uno se empieza a preguntar, bueno... ¿Y qué onda? ¿Por qué estoy sintiendo estas cosas? Y luego tienes en la cabeza esto que nos repiten en la institución familia, que es, si pierdes la virginidad, ya nadie te va a querer. O sea, ya valió madres. O sea, porque a los hombres no les gustan las personas usadas, las mujeres usadas. La pureza, lo impoluto. Y eso yo lo tenía muy marcado en la cabeza. Esa culpa católica... Judeocristiana, horrible. Bueno, yo me olvidé de contarte algo, no sé si te lo he contado alguna vez, creo que sí, pero yo soy producto del embarazo adolescente. Me lo contaste una vez, sí. Y eso permeó toda mi vida, y básicamente toda mi adolescencia se trató de la misma cantaleta de no quedar embarazada, no quedar embarazada, no quedar embarazada. Razón por la cual a mí me costó mucho ser sexualmente activa súper joven. Igual lo agradezco porque no creo que es lo que yo hubiera querido genuinamente para mí. Para los demás está bien, pero no lo quería yo para mí en el fondo. Pero sí siento que esa culpa mezclada con desinformación me convirtió en una persona muy paranoica que necesitaba muchas respuestas, pero no tenía información. Claro, es que no había información. Y a mí lo que me pasó en ese tiempo es que estamos en 6º curso de colegio y
una amiga que quiero mucho, que no la he visto hace años, también tenía un noviecito, ¿no? Y como que ella vino donde mí, o sea, siempre he sido la amiga que van porque cree que sabe un poquito más de derechos sexuales, de sexo seguro y todo esto, ¿no? Y me dice, es que quiero hacerlo con esta persona. Y yo así como, ay, yo también. Y yo, bueno, yo también quiero hacerlo con mi novio. Y yo le digo, bueno, pero no vas a quedar embarazada, cuidado con eso, hay que cuidarse. Me acuerdo que le aconsejé que vaya a profe. Y le dije, si quieres te acompaño. Y yo con la segunda para también escuchar. Luego ella fue sola y yo, chuta, yo no escuché. Y pues la verdad, en ese tiempo que estoy hablando, 2011, 12, pues la verdad les dieron información, les dieron anticonceptivos y pudieron iniciar como con su vida sexual al menos sin riesgos, ¿no? Sin riesgos de un embarazo adolescente. Y en cambio yo no tenía tanto esa información, sabía que había métodos anticonceptivos, el condón como que lo tenía muy, muy claro. Yo empecé a explorar y fue muy lindo porque quería mucho a esta persona y empecé a sentir cosas. Pero algo que pasó mucho cuando ya las cosas fueron subiendo de nivel, fueron pasando cosas, es que empecé a tener culpa, ¿no? Dije, al final yo no voy a estar con esta persona para siempre porque tenemos como formas de ver la vida distintas. Muy duro. Él quiere una familia ahorita, yo no quiero una familia, pero ya lo hice con esta persona, ¿no? Ya estaba como en la universidad en ese momento. Ahora ya no sirvo como persona. Y me acuerdo que Como le entregué esto tan preciado que tenía, que se suponía que era para esa persona que iba a llegar en algún momento. Exacto. Y es como, yo creo que la intimidad es muy especial siempre que la tienes con alguien. O sea, no es que la virginidad es un mito, es un mandato, o sea, es algo que lo impusieron para controlar nuestros cuerpos, nuestros deseos. O sea, cuando alguien pregunta, ¿eres virgen? Es como, no, la virginidad no existe. O sea, ¿iniciaste o no iniciaste tu vida sexual? Es algo distinto. También siento que es una connotación que quita poder a la decisión tan importante que es empezar a ser sexualmente activo. Y quita también el derecho al placer. Creo que eso es el derecho como al placer es un tema muy, muy clave, porque cuando yo empecé a explorar a los 17 y medio, 18, sentía cosas muy bacanas. Y dije, qué rico esta vaina, me gusta. Pero luego este tema de no sirves, nadie te va a querer, nadie no sé qué, hizo que literalmente un poco yo mutilara la epidermis, o sea, mutilara mi piel. Porque luego para mí fue muy jodido llegar a un orgasmo. O sea, no es mentira que mi primer orgasmo fue a los 26, 27. O sea, fue cuando ya estaba muy grande, o sea, ya estaba adulta, o sea, y ya había pasado un montón de encuentros sexuales donde literalmente no sentía, o sea, era estar ahí sin estar desconectada del cuerpo. Claro, y aparte que mis parejas tampoco es que fueron peritas en dulce, o sea, fueron personas, muchas de ellas muy violentas. Me acuerdo que una, y esto te lo conté, me dijo en una ocasión que yo era frígida, ¿no? O sea... Como insulto. Claro, era un insulto. Para él eres una mujer frígida. Y yo creo que partía también porque yo estaba negada a disfrutar y a conocer mi cuerpo. Y también el otro me ayudaba mucho, ¿no? Tampoco Siento es que te que no daba un ayudaba espacio mucho. seguro. Entonces fue como un proceso. Y el tema de hablarle, de decirle a tu pareja, oye, me gustaría que hagamos tales cosas para... o sea, no solo termines tú, también terminar yo, ¿no? A veces nos cuesta a las mujeres decir eso. Sí, cuesta bastante. O sea, pienso dos cosas. Primero, como ese tema del novio cuando eres muy chiquita. Aunque yo nunca tuve una amiga súper cercana que tuviese una relación tan estable, sí veía a mis compañeritas del cole como súper desvividas por el novio. O sea, como si el novio quería coger, no importa que tú no quieras. Sí, yo no tengas ganas, sí. Venga, de papito. una, así. Si él necesitaba esto, tenga. Y no sé, siento que es una predisposición súper extraña de querer complacer, de querer amar bonito, pero confundirlo con ponerlo por encima de lo que tú quieres. Es que es la estructura patriarcal también. O sea, nos han dicho que la mujer está para reproducción, para tener hijos, para poder estar en
gente, esto pasa. O sea, acaba de nuestro querido camarógrafo apagarnos la luz. Es normal, sucede. Hasta en las mejores familias sucede. Estábamos hablando del patriarcado y Miguel apaga la luz porque yo solo protesto. O sea, protesto. Dijimos, es culpa del patriarcado y Miguel, el patriarcado está en controles. Qué feo. No, ven, el patriarcado funciona así, gente. El patriarcado intenta controlar todo. Y a lo que iba es que dentro de los roles de género, la mujer está para maternar, el mandato de la maternidad, el mandato de la buena mujer de quedarse en casa, esta buena mujer que está solo con su esposo y donde el placer no es tan evidente, ¿no? Porque hay un tema muy conservador que dice pues que la mujer está para la casa, que la mujer está para los hijos, que la mujer está para el cuidado. Y el hombre está, sí, para el deseo, para el placer, para lo público. Y esto es súper fuerte porque eso se empieza a meter de forma muy sutil por unas fisuras. Y a nivel de práctica, sí me pasó, por ejemplo, que el sexo empezaba y terminaba con los placeres de él, nunca con los míos. Entonces a mí también me costó un par de años poder llegar al orgasmo con frecuencia, poder conocer mejor mi cuerpo, pero también fue como llegar también a una pareja que te escucha y que te pregunta qué quieres, donde sí hay diálogo. Y que se esfuerce un poquito también, que dice sí, como, que se esfuerce, exactamente. Como, te quiero, amorcito, o te quiero, compañera de placeres, quiero que llegues un poquito, no solo yo. A mí me pasó hace poco, en julio, que hace poco, gente, yo no había pasado, pues, y te conté, ¿no? Un encuentro cercano, un encuentro sexual, sexo seguro, gente. Y el man dice, ya acabé. Y yo así como así, yo estoy entera, yo todavía no. Y el man me dice, pues a dormir. Y yo lo sentí tan feo, porque dije como, es un espacio íntimo, es un espacio de complicidad, es un espacio de compañerismo, es un espacio muy cómplice, donde no me vas a decir, yo ya acabé. O sea, es como, creo que hay formas, si ya no tienes ganas, porque es muy válido no tener ganas y decir, aunque para los hombres acaba el acto sexual cuando ellos llegan a un orgasmo, pero patriarcalmente hablando, antes que me apaguen la luz aquí, patriarcalmente hablando, ya, pero no, o sea, hay un tema de qué rico acabar juntos, ¿no? O qué rico acabar los dos, si ya no es juntos, ya, pues acabar los dos, pero que te digan, pues a dormir es como, ¿qué era del hielo? ¿Qué paleolítico es esto? O sea, es fuerte. Ahora sí, respondiendo a tu pregunta y en torno a la primera vez. Regresando a la primera. Regresamos 7 años. Regresando a la primera vez, pensaba que yo había escuchado que podía dolerte. Uh-huh. Y a mí particularmente me dolió muchísimo y luego entendí que no tenía por qué doler. A mí no me dolió. Claro, o sea, cuando hay una preparación previa no debería haber dolor. Cuando ya saben, gente, hombres o... Bueno, también pueden haber relaciones no heterosexuales. Totalmente. O sea, cuerpas deseantes. Escuche, ya. Yo también digo cosas funables. Y algo que me pasó que fue horrible es que luego esta persona me dijo, ¿qué somos? ¿Y tú? Y yo, que me cuesta mucho decirle que no a las personas, ya he trabajado mucho en eso. O sea, ¿estaban saliendo, eran novios? No. Estábamos saliendo, sí, okay. Pero no íbamos mucho saliendo, lo que significa que no lo conocía lo suficiente. Ok, no le ibas a decir, sí, eres mi novio. No, yo no le quería decir que sí, pero ¿sabes? Le dije que sí. Nicole está abusando, Nicole hija de... Porque me sentí súper mal, porque fue como, ¿qué somos? O sea, sí, terminaron y como el man se sentó, se agarró la sábana y dijo, ¿qué somos? Sí, me dijo eso. Y yo me quedé en shock. O sea, era como, tenía que tomar la decisión en ese momento. No quería tomarla, la tomé.
Y me pasó algo que ahora que lo pienso es súper ridículo, que es entrar en una relación con alguien que no conoces. Que no conoces de verdad, que no sabes qué le gusta, no sé. Pero a gente le ha funcionado, ¿no? A ti no te funcionó, pero hay No, gente no me funcionó para nada. me parece que hace poco vi un podcast donde decía que cogieron una vez y de ahí no se soltaron, o sea, como que empezaron a construir. También pasa por la construcción, ¿no? A lo mejor, pues, no querías también. Creo que algo que pasa, que me pasó a mí, es que esta persona para agradar, o sea, para poder salir conmigo, vendió como una idea de lo que él era. Que no era. Que no era. Era máscara, o sea, era una Claro, y eventualmente fueron dos personalidades que chocaron por completo. No eras tu amiga, era él. A mí lo que me pasó con la primera vez fue... Es que aparte fue como... Fueron como momentos, o sea, mi primera vez no fue como meterme una hora en una habitación con alguien, sino fue como estos momentos pequeños de exploración que ya son prácticas sexuales y que se fueron dando y que se fueron dando poco a poco y que hicieron que despertara mi sexualidad básicamente y lo recuerdo muy lindo, no lo recuerdo doloroso, lo recuerdo que yo sí soy re paranoica, entonces pese a que cuando hubo penetración se usó condón, en mi cabeza era algo puede haber fallado. Y si soy el 0,001% de que falló esta vaina, embarazo a los 19 años, ayuda. Y me acuerdo que me hice una prueba de embarazo, porque mi mente es tan poderosa que hizo que mi menstruación se atrasara. Entonces yo dije, ya valió, ya no seré periodista, ya no seré cineasta, ya se acabó todo. Ya se acabó, porque también en ese momento, 2012 por ahí, estamos hablando de que no había información tampoco de qué opciones tenías, de anticoncepción o también de interrupción voluntaria de un embarazo. O sea, eran cosas que por esos sectores no se oían. Cuando me hice la prueba y salió negativa fue como, todo bien. Y luego voy a la U y ahí, bueno, yo creo que voy a contar lo funable que le dije a Nicole, que hoy mientras comprábamos el vino, hay dos personas que creen que fueron mi primera vez. Evidentemente, solo una podía ser mi primera vez. Porque, pues, uno inicia la vida sexual con una persona, no con dos. Bueno, si hay un trío, pues, pero en este caso no había un trío, ¿no? Me acuerdo que esta idea de que, pues, cuando tú empiezas tu vida sexual, el hombre no te va a querer, yo la tenía acá, muy marcada, muy fuerte. Entonces yo termino con mi novio adolescente, ¿no? Él está estudiando en la SPOL, yo en la UPS, y conozco a alguien. Conozco a un man que cantaba, tocaba guitarra, canta y toca horrible. Pero en ese tiempo yo era, pues, el rockstar de la universidad. Mira cómo canta las canciones de Panda. Me está dedicando a procedimientos por un común acuerdo. Qué canción más romántica que todas. O sea, como no escucho la letra de procedimientos por un común acuerdo. O sea, yo me lo estaba diciendo toda esa letra. Pero yo así como, el amor de mi vida. Y entonces yo me acuerdo, yo siempre tengo un tema con, parezco menor a la edad que tengo, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba ahí, yo ya iba a cumplir, yo ya tenía 19, pero él pensaba que yo tenía 17. Entonces él no había intentado tener nada conmigo porque quería que cumpla 18. Yo ya tenía 19, yo ya tenía 19. Entonces cumplo años y ya pues, él me dice, mi vida, ya podemos. Y es tu primera vez, ¿cierto? Y yo así como, sí. Pero, gente, yo me río ahora, pero el man fue bien mala persona conmigo. O sea, él fue el que... Hay una historia muy conocida entre mis amigos, que hubo un novio que una vez me abrió la billetera, me sacó dinero y me dijo, necesito pagarle a mi primo porque tiene que comprarle la pastilla del día después a su novia.
Y yo le dije, irresponsable por andar teniendo sexo sin protección. Y me dice, no, yo le debo plata, entonces él no va a ser padre por mi culpa. No era para ningún primo. Luego me encontré con el primo en la metrovía y yo le dije, oye, ¿tú una vez necesitaste? Y me dijo, no. Y yo le conté que ya sabía. ¿Era para él? Era para él, me estaba poniendo los cachos con una man, ¿no? Por eso, pese a que uno pueda tener una pareja estable, hacerse exámenes de ITS y toda la cosa, los cachos existen, gente. A veces el tema de usar un método de barrera para ITS es fundamental porque caras vemos, cachos no sabemos. Entonces, eso es súper fuerte. Como el virus de papiloma, creo que Claro. es una de las cosas más serias. Y que el condón no protege 100% el virus del VPH. Hay vacunas, a las niñas les ponen la vacuna de forma gratuita en los colegios. A las personas mayores de edad puede ser lugares como Fundación Quimirina, APROFE, donde pues las vacunas tienen un costo, son 3 dosis, pero ponérsela siempre es fundamental porque la mayoría de personas con vida sexual en algún momento muy cercano, porque el VPH es muy común, van a estar expuestos al virus del VPH, entonces es como necesario. Pero el caso es que esta persona, yo le dije, pues sí, mi amor, es la primera vez, ya, y pues para el man fue la primera vez, o sea, creo que ahora que ve el podcast, o el extracto del podcast, se enterará que no fue, y hace poco me dijo así como, sí, yo fui tu primera vez, o sea, hace unos 2 años, me dijo, sí, yo fui tu primera vez, y yo así como, ajá, sí. Sí, papito, sí. Qué usted. horror. Yo siempre he odiado la idea de que un hombre crea que tiene el derecho de hablarme así. Obviamente eso no es culpa de uno. Pero yo nunca le dije a ninguno, ¿sabes qué? Mi primera vez. Nunca le dije a ninguno, ¿sabes qué? Nunca he hecho esto antes. Quizás se dieron cuenta, quizás no. Pero nunca. Es que no debería importar. Era muy como orgullosa tal, igual o sea. yo. Pero creo que... Es como cuando te preguntan el número. ¿Qué te importa el número? Totalmente. Ahora que mencionamos lo del VPH, si pienso en la primera vez que me hice prueba de VIH, que fue muy duro. Por suerte fue en la universidad. Cuando la manito, cuando te la... No digo que fue duro por eso. O sea, digo que fue duro como el proceso de esperar el sí, pero resultado. fue como la vez de la manito que es que Nicole llegó así con su manito. Estaba re nerviosa, pero lo importante es que habían personas ahí informando a quienes tenían dudas, a quienes ¿Fue tenían Cruz Roja o preocupaciones. Fundación Quimirina? Sinceramente no recuerdo qué fundación era. Te debo ese dato. Fundación Quimirina tiene un servicio de atención muy bueno para pruebas rápidas de VIH. Yo recomiendo siempre. Y pues también hay atención y asesoría sobre salud sexual y reproductiva, hay ginecología, hay varias cosas que están muy chéveres y a precios que están bien, así que pueden ir. Sí. Algo que creo que, no sé si fue complicado para ti, pero esto de empezar a ir al ginecólogo como adulto chiquito y no saber muy bien qué decir, no sé. Doctora, tengo... a ver, vieron que hay... A todas nos ha pasado en algún momento un pelito encarnado por allá abajo, ¿no? ¿Cierto? ¿O no? ¿O solo a mí? Pero una vez, yo soy de esas paranoicas que había un pelito encarnado y dije, eso debe ser algo mal. Eso debe ser el desgraciado de mi ex que me puso los cachos. Ya. Y yo me hago ideas en la cabeza. O sea, todas mis amigas y amigos creo que se hacen religiosamente pruebas de ITS porque yo soy la paranoica que está al lado, así como, ¿sabes que hay posibilidades? Siempre he sido esa amiga de las pruebas. Y yo agradezco mucho Y yo eso. llego con la prueba así, ya me hice, así como, hijo, ¿por qué ahorita? ¿Por qué se hace? Como, yo pienso en escenarios hipotéticos que pueden pasar. Pero me acuerdo que cuando fui con este pelito encarnado, que yo en ese tiempo no sabía que era un pelito encarnado, me acuerdo que le dije a la ginecóloga, es como, sí, es que lo hice una vez sin condón, pero solo esta vez. O sea, como este tema de justificarte con la ginecóloga, como decir como... Sentir miedo. Yo no hago eso siempre, señora, no piense mal. Es súper fuerte, sobre todo cuando inicias tu vida sexual, cuando eres pelada. Sí, siento que también es incómodo cuando estás teniendo una relación con otra chica o con alguien de otro género y hay esa incomodidad de tener que explicarle, no tengo que cuidarme, o sea, a nivel de tradicionalmente, o sea,
obviamente tienes que protegerte de las ETS, pero no tienes la preocupación de quedar embarazada. ¿Cómo verbalizas eso? A mí sí me pasó un montón que no sabía cómo hablar con los ginecólogos. Aparte que iba con mi abuelita. Entonces... La abuelita de Nicolás, así como, sí. Es impoluta. Esta niña es rosada, es blanca por dentro y su alma también. Y mi abuelita al lado y yo como 3 veces. No sé, siento que si así fue para mí, para cuántas personas debió ser así, si tenían la oportunidad de ir con cierta frecuencia al ginecólogo. A mí me pasó algo hace poco, y eso que ya soy, como diría mi abuela, zorra vieja, o sea, no en el sentido de zorra mal, sino hay como un dicho de importante como, declaración. O sea, como que ya estoy grande, ¿no? O sea, ya he pasado por varias cosas y quería ponerme un DIU, un dispositivo intrauterino no hormonal, porque por temas como de problemas de ciertas enfermedades en mi casa, yo prefiero no usar hormonas en temas de anticoncepción. Y dije, bueno, me quiero poner un DIU. Y era algo que con mi expareja veníamos como hablándolo. Y me acuerdo que voy y evidentemente yo no estaba en mi segundo día de menstruación. Y me dicen como, bueno, necesito estar en el segundo día de menstruación. Y yo digo, pero no estoy en mi segundo día de menstruación. Pero no estoy embarazada, o sea, es algo que sé que no estoy embarazada. Igual me puedo hacer una prueba, ¿no? Y porque el DIU preferentemente lo deben insertar en días de menstruación por facilidad, pero no es una obligatoriedad de que lo hagan en menstruación. O sea, puede insertarse en otro momento del ciclo menstrual. Entonces la ginecóloga me trató como, yo sentí que hasta me regañó, así como que no se puede. Y yo digo, sí se puede. Y yo que por un tiempo medio larguito trabajo temas de derechos sexuales, yo así como, sí se puede. Y como, no, ¿dónde dice que se puede? No. ¿Y quién me garantiza que no esté embarazada? Y yo así como, y ya ha tenido hijos, me pregunto. Y esa pregunta me generó mucho ruido. O sea, si le decía que sí, tal vez me lo ponía. O sea, era como, yo le dije, no he tenido hijos. Y me dijo, no, peor. Venga cuando esté en su segundo día de menstruación. En mi segundo día de menstruación, no estaba en el país, en el siguiente ciclo. En el otro ciclo estaba con mucha tos, estaba con amigdalitis. En otra ocasión, en cambio, estaba con un cólico bestial que no podía con mi vida. Y yo era así como, entonces nunca me voy a poner el pinche DIU. El segundo día es muy incómodo. Exacto. Como para hacer cualquier cosa. Luego me escriben del lugar y me dicen, oiga, usted canceló una cita para ponerse un DIU, ¿cuándo la reprograma? Y yo así como, quisiera, amiga, pero no estoy menstruando ahorita y no sé si voy a estar muriendo de dolor cuando esté menstruando. Entonces es como súper complicado el tema de acceder a métodos. Por eso sí creo que es importante que haya espacios donde podamos saber qué tipo de métodos son los mejores para una, qué tipo de opciones tenemos, no sé, implantes, parches, el DIU que hay hormonal y no hormonal, las píldoras, que Nicole no es team píldora, pero hay un montón de cosas y ahí sí yo mandaría una cuñita. Está la página de Guía de Sexo Seguro y también Mica, que es un chatbot donde dan información sobre métodos anticonceptivos, sobre cuáles son los mejores para ti, cuáles no reemplaza un médico, ¿no? Pero está hecho con información científica, está hecha con un montón de profesionales de la salud que ponen en un lenguaje bastante sencillo las opciones que existen, que muchas veces no las podemos como tener fácil, porque a ver, ir a un espacio especializado pues cuesta, ¿no? $20, bajito, $20 te cuesta para que te den asesoría. O si quieres ir a un sistema público, nadie te va a explicar nada. Nadie te va a explicar nada. Bueno, yo he pasado por muchos ginecólogos porque yo tengo endometriosis, que es una enfermedad crónica. Para no hacerles el cuento largo, tiene que ver con sintomatologías como mucho dolor durante el periodo, inflamación, entre otras cosas. Entonces sí tuve esta necesidad como de encontrar un profesional con el que me sienta cómoda. Obviamente uno de los grandes temas ahí eran
cuál es el método anticonceptivo que debería estar usando. Siempre el tema era la píldora. Y algo que me molestaba muchísimo es que nunca nadie se quería sentar a explicarme cuáles son los pros y los contras de la píldora para mí. Para mi cuerpo, bajo los resultados de estos exámenes, bajo mi sintomatología. Y era algo que yo siempre tenía que estar investigando por mi cuenta. Ajá, aunque a algunas personas, algunas mujeres o cuerpos gestantes les va súper bien con la píldora, ¿no? Sí. Con el parche o con el implante les va súper bien. Creo que otras, en cambio, tenemos ciertos cuidados, pero por eso es fundamental la información. Ver cuál es el mejor método que se adapte a ti, ¿no? Porque todas las cuerpos son distintas. En la primera vez, ¿qué más te podría decir? Yo no tuve tantas dudas, o sea, creo que tuve más miedo que dudas. O sea, creo que... Okay. ¿Tuviste miedo a quedar embarazada? No, para mí el miedo siempre fue a no servir, a quedar obsoleta, ¿cachas? Yo creo que por eso mi orgasmo fue como a los 26, 27. Porque un poco decía, bueno, lo estoy haciendo, pero no estoy sintiendo el placer pecaminoso que me dejaría obsoleta, ¿no? Entonces creo que eso fue súper fuerte para mí. Pero de ahí creo que ahora es entender que una relación se construye desde otro lado. O sea, no es por cuál es tu número. Creo que eso es, no sé si es muy agringado, que las películas gringas, estas adolescentes vaciadas, porque creo que el cine hegemónico nos hizo mucho daño también para el control de cuerpos. O sea, como, no sé, la rubia tonta, todo eso son estereotipos que se crearon en la imagen cinematográfica también, ¿no? ¿Cómo desear? ¿Qué desear? ¿Y qué nos hace felices? Exacto. O también, yo te voy a poner un ejemplo que a mí me parece medio, no sé si básico, pero a veces mi forma de amar es creer que el otro que no me quiere o que no me responde o que me deja en visto o que me dice un día sí te quiero, al día siguiente no, es porque sí me quiere, solo que no más tiene miedo. Y eso me pasa mucho. Y alguna vez que estaba mirando RBD, cómo funcionan las relaciones entre ellos. O sea, Roberta con Diego, que era mi pareja favorita, o sea, Roberta era como súper humillada por Diego. O sea, Diego barría el piso con la mano. Me vi la versión argentina, pero sí lo recuerdo así. O sea, es súper fuerte, o sea, es como, y uno al final, ay, terminaron juntos, entonces sí, o sea, la man aguantó tanta vaina. Porque era amor de verdad. Porque era amor de verdad, entonces a mí eso todavía los tengo como muy calado porque es la representación con la que yo me crié. O sea, era como estos amores que te tratan feo, que se van con otra, pero luego al final sí te quieren. Y eso me estaba como cuestionando estos últimos días de esta persona que me deja en visto no me quiere, esta persona que me deja en visto no quiere hablar conmigo, esta persona que me deja en visto no quiere saber que yo como papas fritas los domingos de mi vecina Doña Bacha que me encanta. O sea, esta persona que me deja en visto no quiere conocerme. Y esto va más allá de que si tuvimos sexo o no, porque a veces creo que cuando tenemos sexo con una persona que luego nos deja en visto o no nos para y esto nos ignora. Y nos ignora, y esto pasa mucho en la adolescencia, y uno diría no, pero ya cuando pasa el tiempo o no cuando eres joven adulto también te pasa. y justo ahora cuando eres joven adulto vuelve a pasar, uno dice, ¿será porque lo hice? Y si no lo hacía, a lo mejor no se iba. ¿Será porque le aflojé? ¿Será porque le aflojé? O sea, ¿será porque le aflojé? No tenía que aflojarle porque luego me iba a dejar. Y es como, hace un tiempo, una compañera me dijo, pues si se tiene que ir, que se vaya rápido, que no estorbe. O sea, y es cierto. Sí. O sea, al final de cuentas, si la pasamos rico y nos dejó en visto luego, como, amigo, bien, chao, adiós, cuídate. Si la pasamos mal, es como, qué mal polvo, voy a dejar 0 estrellas. Me voy a ir. Y me voy a ir. Porque no quiero repetir un mal polvo con alguien que no tiene responsabilidad afectiva, que me deje en visto, que me trata mal. Pero yo creo que el tema de la sexualidad sí nos engancha a veces de una forma media conflictiva por el tema que vienen los imaginarios, de que no queremos ser usadas. Y eso es fuerte. O sea, a veces pasa, o sea, es como
me dejaste en visto luego de tener un encuentro, es como, o sea, me usaste. Y es como, al final, el que tiene las dinámicas capitalistas y de consumo es él. O sea, entonces no nos vamos a enganchar con un man que piensa así, no sé. No sé si estoy diciendo algo funable, gente. No estás diciendo algo funable para No nada. sé, tengo miedo. Aquí el patriarcado se está moviendo. Tú me habías pedido que vea un capítulo de Sex Y Education. Nicole dice, ahora vamos a hablar de Sex Education porque ella me dijo. Yo dándote los tiempos. Y no estamos hablando de lo que quedamos. Y me pareció muy curioso el capítulo que escogiste. ¿Me recuerdas? ¿El segunda temporada, capítulo? 4. 4. Porque me dijiste, es un capítulo que aborda ese tema de la primera vez. Y es Otis cuando está en esta relación con Ola. Ajá. Tratando de dar ese siguiente paso. Me parece tan tierno él diciendo así como, ya, pero era ahorita. No, más tarde, sí, mañana, sí. Claro, como él pensando, tengo que prepararme para esto física, mental, emocionalmente. Y siento que lo que le pasa a él es que no está listo para dar ese paso. Ya está bien. Y está bien y no sabe cómo verbalizarlo. Que eso también pasa un montón. O sea, no sabes cómo poner en palabras. Y en la masculinidad pasa mucho, porque como que creemos que los hombres siempre quieren. Y que siempre están listos, y no. Y no. Entonces siento igual que me parece súper lindo verles como pareja y ver que igual no fue algo tan terrible. Fue como, ok, no estás listo y ya. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál fue tu abordaje de ese capítulo? Es que a mí me parece súper... O sea, estoy de acuerdo con... Por dos, así, estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo Nico, pero a mí lo que más me encantó del capítulo fue esta franqueza con la que se construye, es como, yo necesito prepararme. Y claro, en la vida necesitamos prepararnos por un montón de cosas. A veces la preparación puede ser rápida, puede ser, necesito pensar un poquito o necesito más tiempo. Y eso está bien, los tiempos de cada persona son distintos y respetar esos tiempos es fundamental. Y cómo nos vamos a acompañar en pareja, porque no es como el capricho de yo quiero estar con esta persona y a fuerza quiero, ¿no? Es qué quiere la otra persona y cómo vamos construyendo esto, ¿no? Siento también que cuando pensamos que hay que prepararnos, la gente se imagina ese tema de poner velas o globos o pétalos. A mí me parece muy raro, pero bueno, si eso les hace felices, no los juzgo. La cama con corazones. La cama con corazones y subir la foto a Instagram. Y es como, oh, por Dios, ¿tu abuelita tiene Instagram? Porque la mía tiene Instagram. Entonces, pienso bastante que no es tanto esa preparación de los pétalos y las velas y depilarse y que todo esté súper perfecto y que tu ropa sea súper perfecta. Se va a quitar, amigos. La ropa que te va a quitar. Siento que es más como una preparación de estoy emocionalmente listo para esto, conozco mi cuerpo, sé lo que quiero, sé cuáles son mis límites quizá. Y lo importante también es la persona con la que estoy es una persona que es un espacio seguro. Sí. Yo creo que por eso me tardé tanto en tener un orgasmo, porque creo que lo he tenido con personas que creo que son mi espacio seguro. Y las personas que les puedo decir, aguántate. O las personas que me dicen, ven, así mejor. O sea, con las personas que no estoy performando a que me veo guapa desde una posición. O sea, es como, no. O sea, es como, va por otro lado esta intimidad. Es como sentir, es como conectar con el otro. Porque al final, y va a sonar muy cliché lo que voy a decir, estás conectando con el otro, estás generando un vínculo. Sí. Materialmente hablando, o sea, no simbólico. O sea, y eso es bacán. Y por eso creo que es fundamental que hayan como representaciones en la imagen. O sea, que Sex Education a mí me parece algo maravilloso. Lo pones al lado de Skins, no es por criticar a Skins, yo vi Skins, no cuando era chiquita, lo vi ya más grande. Y es muy interesante porque trata un montón de temas que no rondan solo la sexualidad, sino la identidad y el deseo. Exacto. El deseo que es algo que siempre ha estado como oculto, como sí. Sexo seguro se habla mucho, sí, hay que protegerse. Sí, sexualidad sí, se habla, pero
dentro de todo esto el deseo a veces se vela, se oculta, porque es como... ¿Por qué vamos a hablar? Es que la gente, hay como un tabú en hablar del deseo. El disfrute, particularmente de las mujeres. Y Sex Education lo aborda. Me parece muy bacán. Yo tengo ese recuerdo de cuando era muy chiquita, creo que estaba en tercero de básica. Y recuerdo que la profesora, no sé por qué razón, nos estaba diciendo algunos temas de sexualidad. Teníamos... ¿Tercero de básica cuánto tienes? ¿6 años? ¿7 años? Tercero. Segundo de básica, 6. Tercero, 7. Y recuerdo que la profe dijo que los hombres tenían algo que hacía que cuando ellos empiecen no podían parar. Eso nos dijo a los niños y niñas de 7 años. ¡Qué fuerte! Y yo me quedé muda. O sea, por eso ellos no tienen la culpa de las agresiones, de la violencia. Claro, es horroroso ese pensamiento de algo, o sea, como algo que... Que son así, animales sin control. Ajá, ¿qué es esta cosa rara que tienen? Entonces, sí siento que el deseo, particularmente el deseo de las mujeres, es la última rueda del coche cuando se habla de estos temas. ¿Sabes qué? A mí me pasó algo, y eso fue hace poco. Yo sé que a veces nos estamos saliendo del tema de la primera vez, pero creo que es válido porque como que se articula con nuestro momento, ¿no? También. Y es... Cuando yo tuve un orgasmo, fue como... Esto está bien, gente. Esto es. Yo quiero más. Y cuando tengo confianza con la pareja con la que estoy, yo expreso que tengo pues ganas, que tengo como deseos, ¿no? Creo que esa es la confianza que debes tener con tu pareja. O sea, a mí me gusta de tal forma, a mí me gusta de otra, a mí no me gusta esto, estos son mis límites, no son mis límites. Y me acuerdo que cuando empecé... Yo debía haber visto esas red flags desde el inicio, pero yo no sé por qué, me puse bruta. Pero me acuerdo que estaba pues ahí, ¿no? Y pues va a sonar lámpara, pero yo aguanto 3 o 4 veces. O sea, es como, no es que me tire flores, pero, Okay. pero pues cuando yo estoy descansada, Tienes mucha energía. Tengo mucha energía, o sea, ustedes ven, o sea, yo me muevo, yo siempre estoy haciendo 1000 cosas, o sea, Nicole dice ahorita Corima siempre está en un Zoom, o sea, Corima está comiendo un helado, está en un Zoom, está preparando 1000 cosas. Entonces, me acuerdo que pues, y aparte lo estaba conociendo, era como el enamoramiento, ¿no? Entonces, había más ganas. Y me acuerdo que yo soy una man que puede ir moviéndose de matices, puedo querer un momento muy romántico, muy cute, muy rosa, y luego Julia Durcounot en Voraz. O sea, es como... Pueden ver esa película, gente, es el despertar sexual a través del canibalismo. También pueden ver Trouble Every Day, otra película buenísima de Claire Denis. Pero me acuerdo mucho que mordí, ¿no? Y pues tenía ganas. Y el man me dice... Va a sonar lámpara. Y me quita el brazo y me dice, con lujuria no, yo quiero hacer el amor. Y yo digo, Dios. Y yo como que, yo me sentí como juzgada, ¿cachas? Porque pecaminosa, como me tapo estoy moviendo el micrófono, perdón. Me tapo con mi sábana, o sea, qué fuerte que tu pareja te diga con lujuria no. O sea, otra vez el deseo, la exploración. Como que fuera malo que tú quisieras tanto eso. Tal vez un límite de él era que no le gustaba, no sé, que muerda. Podrías haberlo expresado, ¿no? O sea... De otra manera. De otra manera, pero era como, con lujuria no. Y luego me acuerdo que pasó el tiempo y él me decía, es que a ti te gusta mucho, entonces no entiendo cómo puedes pasar 2 meses sin hacerlo. Porque pues él vivía en otra ciudad, era una relación a larga distancia, en otro país de hecho. Entonces yo puedo pasar yo he pasado 3 años así, sin nada. O sea, sin tener pareja. Yo puedo. O sea, no es que soy un animal que anda por ahí, por la vida, que necesita. No, o sea, hay como un tema de... hay otras formas, no solo puedes llegar a un orgasmo con otra persona, o sea, puedes hacerlo tú mismo, hay muchas formas de explorar la sexualidad. Entonces, en su cabeza, él no entendía cómo yo pasaba 2 meses sin estar con él y luego quería muchas veces, ¿no? Entonces era como, así pasa, o sea, así funciona la vida.
Luego me puso los cachos, gente. Lloro. Pero ahora que hemos hablado de sexualidad, de métodos anticonceptivos, quiero que veamos una entrevista que le hice a Lina López del Women First Digital, donde nos cuenta de una herramienta clave, fundamental y de la que ya les hablamos hace ratito, que es el chatbot Mika, donde van a poder encontrar información sobre métodos anticonceptivos. Es un chatbot muy bacán, muy amigable, donde yo descubrí cositas que no sabía y está disponible 24/7. Vamos a ver la entrevista, Nico. Genial. Hola, ¿cómo están? Bueno, Mika es un chatbot que da información sobre anticonceptivos. Está disponible pues 24/7, es gratuito y lo tenemos en 3 idiomas principalmente. Inglés. La información que puedes encontrar en Mika es principalmente sobre métodos anticonceptivos modernos, pero también te ayuda a entender qué método anticonceptivo es más adecuado para ti. Entonces tiene una opción en la que puedes ver un quiz que te ayuda a determinar, de acuerdo a tu estilo de vida, qué funciona mejor. Adicionalmente, te ayuda a determinar si tienes algún síntoma de embarazo y si deberías tomarte alguna prueba o qué opciones tienes en caso de estar pues pasando por un embarazo no intencional. Mika lo tenemos disponible en nuestro sitio web, guiadesexoseguro.org. También lo tenemos en Messenger, de Facebook y bueno, el favorito siempre, en WhatsApp, porque bueno, es súper confidencial, le puedes hablar desde cualquier lugar y te va a responder en cualquier momento y no necesitas acceso a internet, pues tantos datos, solo WhatsApp. Y yo creo que cuando empezamos a crecer, empezamos a tomar decisiones sobre nuestra propia vida, sobre nuestra salud, y muchas veces el foco está en qué decisiones estamos tomando y no en cómo estamos tomando estas decisiones. Y nosotros, como personas adultas, tutores, profesores, profesionales de la salud, olvidamos guiar a las personas más jóvenes en cómo tomar estas decisiones, pero también lo olvidamos en cómo las tomamos nosotros en nuestra propia vida. Entonces, cuando hablamos de métodos anticonceptivos no es diferente. Y una de las como principales falencias a la hora de cómo tomamos las decisiones sobre nuestra vida reproductiva y sexual está en la falta de información. Y eso es como este vacío es lo que viene a llenar Mika. Por ejemplo, algunos estudios han demostrado que métodos anticonceptivos de larga duración tienen mejores resultados para prevenir embarazos no intencionales. Sin embargo, estos son los que menos se utilizan en las poblaciones jóvenes. Estamos hablando en personas con útero de 15 a 24 años. Y cuando les preguntaron por qué no estaban accediendo a estos métodos, la principal respuesta es que no sabían de ellos, no sabían las consecuencias, no sabían cómo se utilizaban. Entonces es muy difícil que una persona llegue a un método adecuado para su estilo de vida, para su etapa general, pues como su etapa, su momento de vida o sus propios deseos, si no tiene esta información. Igualmente, ese mismo estudio también decía algo muy interesante y es que la mayor parte de personas jóvenes toman las decisiones sobre qué método anticonceptivo usar de acuerdo al conocimiento de sus amigas o de alguna persona familiar, pero no sabemos si estas personas tienen información confiable. Entonces, cuando tú tienes acceso a una herramienta que te va a dar la información de manera fácil, puedes también contrastar esta información con lo que te están diciendo tus amistades o las personas que tienen cercanas. Y bueno, esto es como un espacio que llena Mika totalmente. Además, cuando hablamos también de anticoncepción, algo que hace que los métodos anticonceptivos fallen o una de las principales razones es la dificultad. Entonces, entre más difícil sea acceder al método, más probable es que haya un embarazo no intencional. Y esta dificultad empieza desde muy abajo, empieza desde no tener a quién preguntarle, empieza desde no saber qué preguntar, y también pasa por otras barreras estructurales, que también me parece súper importante mencionarlas, como el costo de los métodos anticonceptivos, el acceso a través de los servicios de salud, los servicios de salud que no son como amigables con las personas jóvenes. Pero nosotros hemos decidido atacar el problema de la falta de información para facilitar que las personas accedan a ella. Entonces no tienen que ir a un website y leerse toda la información y tratar de entender por ellas mismas cómo acceder a estos métodos, sino que el bot, a través de una conversación simple, hace esta información más accesible, más amigable y vamos quitando barreras, lo cual permite que las personas, bueno, tengan acceso a la información de manera más fácil. Y entre más fácil, más probabilidades de uso
y así pues también prevenir estos embarazos no intencionales que pueden afectar esos proyectos de vida. Qué importante información que nos da Lina. Creo que la desinformación estructural ha hecho que nuestras cuerpos estén condenadas a no desear, a no sentir, a pensar que estamos para complacer a otros. Pero el sexo informado, el sexo seguro, el sexo con conciencia es fundamental para poder disfrutar y para poder estar como tranquilos y tranquilas. Ustedes saben que a mí me da como... A mí me han puesto cachos todas mis parejas casi, o sea, ya. Y oficialmente su cachuda favorita. Y yo por eso ya dije, ahora la próxima pareja va a ser una relación, no sé, abierta, no monogámica, porque pues si me ponen los cachos siempre ya, al menos... Que te hayas aceptado. Que sea un acuerdo, así, que sea un acuerdo, así. Ya, no vamos a ser monogámicos. Porque también la monogamia... Hay una imposición, todo. Cuestionable porque no hay que caer en el consumo de cuerpos, creo que es súper importante. Sí. Que hay como un tema de, listo, rompamos las cadenas de la monogamia y luego se empieza un consumo súper fuerte que es capitalista también. Creo que hay que hacer una revolución del amor que es importante, pero pensando en el otro. No tengo nada en contra de las relaciones abiertas o el poliamor. Nicole, pero yo no, dice Nicole. No, pero lo que quiero decir es que sí creo que uno no tiene suficiente tiempo para atender a más de una persona. No, lo digo de verdad. Y si eres una mujer, ¿por qué querrías estar con más de un hombre a la vez? O sea, como, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sé, siento que... Mamá, es bromita, pero ¿por qué no? Siento, no sé, para mí no tiene mucho sentido. O sea, siento que yo no tengo al menos suficientes horas en el día como para sostener más de un vínculo. No sé si me cachas. Sí, o sea, el sostener vínculos es súper... No es como tan sencillo, ¿no? Tomar la batuta para el cierre y voy a decir que gracias por acompañarnos en el primer episodio de Cartelera. Siento cuando pensamos en qué iba a ser este espacio, que es en base a un espacio seguro para hablar de sexualidad, de deseo y de muchos temas que pueden llegar a ser tabús. Nosotros esperamos verlos en un siguiente capítulo. Que nos dejen sus preguntas. Justo estábamos hablando hace un ratito con Nicole que hay como cosas comunes que el patriarcado y la masculinidad hegemónica hace cuando hablamos de temas de anticoncepción o de cuidados para ITS, por ejemplo. Y muchos mitos también. El tema de, es que con condón no es igual, es que el condón está apretado, o sea, hay como un montón de cosas para que los hombres hegemónicos o esta masculinidad tóxica usa para no usar protección, y que realmente yo creo que si llegas a un acuerdo y dices, bueno, nos hicimos pruebas, nos hicimos varias cosas, estamos en un espacio seguro para estar sin preservativo, chill. Pero luego estas excusas que hay de que no, en el momento, en el rato de la hora, diría mi mamá, se quitan el condón, eso es violencia. O sea, quitarse un condón en medio de un acto sexual es violencia. Como ponerse y hacerse las víctimas en medio de un acto sexual y decir, no es que me aprieta, no es que no siento igual, no es que no voy a acabar. Hay manipulación. Tallas, si ese fuese el drama, pero... Exacto, compren extra grande. Hay gente que los infla y la verdad es que se estiran bastante, entonces me cuesta creer una bomba, así es como... Me cuesta creer que es cierto. Y hay como muchas también sensibilidades, he visto que dicen extra sensible o sabores y varias cosas como para hacer la experiencia más interesante, ¿no? Entonces es como... No hay que mentir para convivir, ¿no? No hay que mentir para manipular. Entonces... El siguiente episodio, como les dijo Nicole, queremos hablar de mitos, de tabúes, de miedos que hay alrededor de cuando ya inicias tu vida sexual, porque pues acá estábamos hablando de nuestros inicios de la vida sexual y ahora vamos con, bueno, ya iniciamos y ahora visita al ginecólogo, ginecóloga, pruebas cada cuánto tiempo, los controles, ¿qué mismo pasa? Me puso los cachos y ahora ¿qué pasó? Entonces vamos a estar hablando de esas cositas y como Nico les dijo, este es un espacio seguro, es un espacio donde queremos abrirnos, queremos contarles lo que nos ha pasado, nuestros chismecitos, nuestras experiencias y también pues transitar
en conjunto, acompañadas por estos espacios que a veces duelen, ¿no? Por estos procesos de vivir la sexualidad, de vivir el deseo, de... Hace unos días yo escribía como un textito donde decía, ¿sabes qué? Yo quiero ser mala mujer. O sea, si ser buena mujer implica tener mutilado el deseo, si ser buena mujer implica que voy a estar al servicio de un hombre, pues yo quiero ser mala mujer. Quiero vivir el deseo, quiero sentir... Sé que es muy complicado hablar de libertad en un mundo capitalista, pero quiero romper ciertas cadenas que me dicen que solo tengo que estar para ciertos roles. Quiero hacer eso. Entonces en este podcast queremos hablar de todo eso y de los miedos también. Podemos tener un capítulo donde hablemos de la crisis de los 30. Por ejemplo, Nico, ¿tú cuántos años tienes? Tú no estás ni cerca de los 30. 27, pero tuve la crisis de los 27. Ya, si te sirve. Nicole tuvo la crisis de los 27. Yo estoy en la crisis de los 30, que a mí me ha dado muy fuerte la crisis de los 30. Y esas son cosas que también pasan por la sexualidad, porque en la crisis de los 30 está muy marcado el tema del matrimonio, de la maternidad. Y no sé, mucha gente dice, no, es que se te acaba el tiempo. Nicole, se te acaba el tiempo. Y es como congeló óvulos, como que uno se empieza a hacer preguntas que antes no se hacía, ¿no? Y que pasa mucho por los mandatos. Un ejemplo, yo sí quiero ser mamá. Y la gente dirá, chuta, muy feminista y todo, muy no sé qué. Sí, porque las feministas también queremos ser mamá. O sea, porque la maternidad tiene que ser deseada. Yo quiero tener en un momento una hija, hijo, hije, deseado, deseada, pero no vivir los roles como vivió mi mamá, por ejemplo. Entonces, como... No sufrirlo. No sufrirlos, no tener que acabar mi vida, supuestamente, por maternar, ¿no? Entonces son cosas que vamos a estar hablando en el podcast, así que, gente, déjennos sus comentarios, si les gustó, si no les gustó, qué tal les pareció, si nos pasamos a la raya, si Cora no queremos que hables de tus malos amores, está bien, no les hablo de mis malos amores. Si Cora, qué funable eres por haberle mentido a tu segundo novio. Yo no creo que es funable, pero bueno. Pero, gente, dejen los comentarios que quieran, también las preguntas que quieran y los temas que quisieran que abordemos en este espacio. Y chis, Nicole, tú ya no tienes nada. Perdóname, pero te esperé. Salud. Chin, gente. Hasta la próxima. Gracias.